La historia de hoy tiene como título Felipe y el etíope. Se encuentra en el libro de Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 13 y del 26 al 40. Hola niños, ¿cómo se encuentran en la mañana de hoy? Espero entonces que se encuentren muy bien. Mira quién vino hoy a acompañarme. Saluden a Pablito. Hola Pablito. ¿Cómo te encuentras hoy, Pablito? ¿Y esas vacaciones? Eso es del cuarto a la cocina, al baño, a la sala, al balcón. Ay, eso está. Ya te conoces toda tu casa. Completa. Pero que hacer las cosas como dicen. Bueno, claro, porque hay que ser obedientes. Y tenemos que quedarnos en nuestra casita para protegernos de cualquier tipo de enfermedad. ¿Ok? Pero no se preocupen, porque ya mismo todas estas cosas van pasando y Dios va a poner su mano poderosa para que podamos ir volviendo a la normalidad. Qué bueno, gracias le damos al Señor de que nos permita reunirnos otro domingo más a hablar su palabra con ustedes. Y hoy queremos continuar con un tema que hemos estado desarrollando por varios domingos y es el tema de la formación de la iglesia del Señor. Ya sabemos que la iglesia del Señor empezó a formarse gracias a los discípulos de Jesús, obedeciendo al mandato que Jesús les dejó de que fueran por todo el mundo y predicaran su evangelio. ¿Verdad que sí? También hablamos de que la iglesia del Señor se tornó tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que se tuvieron entonces que formar muchos ministerios. Vamos a ver si ustedes recuerdan algunos de esos ministerios. ¿Quieren que Pablito los ayude? Mira, dice que no. Darío, que lo contestan ellos, Dios sabe. Pablito, ayúdale. Ay, Dios, está bien, yo lo hago. Vamos, Pablito. ¿Cuáles eran los ministerios que se formaron en la iglesia? Pues era lo que yo extraño muchísimo. ¿A quién te extraña? A los maestros. A los maestros. Pero cuando están en la escuela no quieren ir a la escuela y no quieren estar con los maestros. Entonces ahora que están en la casa, están locos por ir a ver a los maestros. Los maestros, Estaban los diáconos. los diáconos, Estaban los pastores obispos. muy bien, los pastores, Estaban los evangelistas. ¿los qué? Evangelistas. A los evangelistas, Y los profetas y los ministros Y los ministros. del Señor, que también le llamaban los ancianos. Oye, También. Pablito me impresiona, me También. sigues impresionando. No es que sean viejitos. No, viejitos. Que significa que ellos espiritualmente están más, vamos a ponerlo, maduros, más preparados, ¿ok? Y por eso le dicen ancianos, pero no necesariamente tiene que ser que es entrado en edad o viejito como tú le dices, ¿ok? También hablamos de una persona muy valiente, ¿ok? Que fue un diácono. ¿Recuerdan que era un diácono? Muy bien, se acordaron. Un diácono es una persona que se encarga de las viudas o las mujeres que han quedado sin esposos y se encargan de los más necesitados. Muy bien. ¿Y alguien recordará cuál fue el nombre de ese diácono que nosotros hablamos hace 2 domingos atrás? ¿Tú te acuerdas, Pablito? Esteban. Hablamos de Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos que estuvo en la iglesia ayudando a las viudas y a los más necesitados y también predicaba la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Esteban? ¿Tú te acuerdas, Pablito? Es que lo arrestaron, Lo arrestaron. ¿Por qué lo arrestaron? Porque estaban diciendo las cosas del Señor, de Dios, de Jesús, de lo que había hecho, las verdades. Y eso a Sanedrín no le gustaba. Muy bien, él estaba predicando la palabra de Dios
y al Sanedrín no le gustó la forma en que él hablaba. ¿Y qué era el Sanedrín? Un grupo de sacerdotes que pensaba que tenía todo el control, el poder, todo eso creían Muy en bien. los macracachembas. Okay. Y a ese grupo llamado Sanedrín no le gustaba para nada cómo era que Esteban hablaba, porque Esteban les narraba toda su historia con la verdad. ¿Okay? Les decía que todo lo que había ocurrido en la historia tenía un propósito primordial y era traer al mundo a Jesús y que todo lo que ha ocurrido tiene un propósito. Ese propósito es ¿cuál? El que nosotros conozcamos a Jesús. Eso es lo más importante. Jesús o Dios es lo más importante de todo, más importante que la iglesia, más importante que las religiones, más importante que hasta nuestra propia vida. Y al Sanedrín no le gustaba para nada el mensaje que Esteban estaba dando. ¿Saben qué? El Sanedrín terminó apedreando a Esteban. Y a lo mejor ellos pensaron que cuando la gente viera que lo que le pasó a Esteban, pues ya la palabra de Dios no se iba a seguir difundiendo o no se iba a poder hablar de Dios en las calles como antes. Le iban a amedrentar. Muy bien, pero no fue así. No fue así. Los apóstoles y los discípulos de Jesús no les dio nadita de miedo lo que ocurrió con Esteban. Al contrario, continuaron hablándole a todo el que encontraban sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre otro diácono que fue amigo de Esteban y que también era un evangelista porque llevaba la palabra de Dios por las calles y a él le pasó algo muy interesante. ¿Quieren saber lo que le pasó a Felipe? Pues escuchen esta historia. Felipe, al igual que Esteban, fue escogido como diácono para ayudar a las viudas y a los más necesitados. Además de ser diácono, era evangelista porque predicaba la palabra de Dios en las calles de Samaria. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 6 al 7, dice que cuando Felipe hablaba de Cristo, la gente unánimes le escuchaban y muchos se sanaban, otros eran liberados de espíritus malos y ocurrían cosas grandes y maravillosas cuando él hablaba. Un día, un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese camino era por el desierto. ¿Qué habrá pensado Felipe en ese momento? Tal vez se preguntó: ¿por qué Dios quiere que vaya por el desierto si allí lo único que hay es arena? ¿Cuál será el propósito de Dios conmigo en el desierto? Muy obediente, Felipe empacó sus cosas y se fue para el desierto. Por el camino, Felipe se encontró con una caravana de etíopes. Etíopes son las personas que viven en Etiopía, un lugar de África cerca de Egipto. Una de las personas que iban en esta caravana era un hombre eunuco. Un eunuco es una especie de guardián. Este guardián era una persona muy importante porque estaba encargado nada más y nada menos de vigilar el tesoro de la reina de Etiopía. La reina de Etiopía se llamaba Candace. Este eunuco había ido a Jerusalén para adorar y de regreso estaba en su carruaje leyendo al profeta Isaías, uno de los libros de la Biblia. Mientras leía el libro no entendía nada. Pero el Espíritu de Dios inquietó a Felipe y le dijo que se acercara al carro del eunuco. Cuando Felipe se acercó, se dio cuenta que el eunuco estaba leyendo a Isaías y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le contestó: ¿cómo voy a entender si nadie me explica?
Felipe le dijo, yo te puedo ayudar. Así que el eunuco le pidió a Felipe que entrara al carruaje y se sentara con él. Por el camino, Felipe le habló al eunuco sobre el Evangelio de Jesús. El eunuco empezó a entender la palabra y a creer en ella. De repente, la caravana paró en un lugar donde había agua, y el eunuco le pidió a Felipe que por favor lo bautizara. Felipe le dijo, si crees en Dios de todo tu corazón, puedo bautizarte. El bautismo es un acto que simboliza dejar en el fondo del agua nuestra pasada manera de vivir de pecado y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Por eso sumergen a la persona en agua. Felipe bautizó al eunuco y cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios se había llevado a Felipe y el eunuco nunca lo volvió a ver. Cuando Felipe se dio cuenta, ya estaba en otro pueblo predicando la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Se imaginan desaparecer de un lugar y aparecer en otro? Eso debe ser algo brutal. Así es nuestro Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabía que esta persona, este eunuco, necesitaba aprender de la palabra y no la podía entender porque no tenía ayuda. Así que él llevó a Felipe hasta donde el eunuco para que pudiera entender la Biblia. Esa es la importancia de la iglesia. La iglesia nos ayuda a entender aquellas cosas que no podemos entender de la palabra de Dios. Por eso es tan importante ir al templo. En el templo hay maestros que nos ayudan, nos explican y podemos entender mejor qué quiere decir las cosas dentro de la palabra del Señor. ¿Okay? Amiguitos, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Asimismo, como tenía un propósito con Felipe de llevarle la palabra a esta persona, Dios tiene propósitos contigo también. El propósito de Dios en nuestras vidas es que le llevemos la palabra a las otras personas. Él te necesita. Él necesita que tú le hables a tus amiguitos, a tus vecinitos, a los amigos de la escuela, a tu familia, a todo el que tú encuentres, le hables de Él. Es importante que recuerdes leer la palabra, orar. Y cuando abran la iglesia para que podamos ir, también es bien importante que asistan a la iglesia. ¿Okay? Así que no te olvides, Dios te necesita. Tiene un propósito bien grande contigo. Dios te bendiga mucho.